Hola Hola, Francisco, buenas tardes. ¿Qué Ahí tal? estamos, Buenas tardes. estamos Francisco yendo Javiera, ¿verdad? Me imagino. ahí sí, arriba. Un Ahí gusto, estamos en Francisco. Vivo. Francisco Javier, estamos empezando, así que te saludamos Ah, así nomás. ¿qué tal? Perfecto. Un placer. Ya se va conectando. Falta José, ¿no? no, aquí está. Está. Bueno, ahí se van cargando de a poquito los espectadores, pero vamos a dar comienzo si les parece. Tengo el micrófono activo, sí. Muy bien. Bueno, señores y señoras, la Cátedra de Teoría del Derecho del profesor Alejandro Vergara, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto con el programa de Derecho Administrativo Económico, les damos la bienvenida a este ciclo Juristas, la doctrina como fuente del derecho. Este ciclo comenzó en agosto del año 2020 y se desplegó durante el año 2020, el 2021, a través de 2 encuentros mensuales enfocados en distintos juristas. En cada uno de estos encuentros, especialistas provenientes de distintas universidades nacionales y extranjeras realizaban una exposición según el jurista en estudio, abriendo al final la discusión entre los ponentes y luego la participación del público a través de preguntas. Hoy, en mi calidad de subdirectora del programa, les damos la bienvenida a este 31º encuentro que hemos titulado Francisco González Navarro, 1930-2021, un jurista del derecho administrativo. Agradecemos a estos expositores internacionales que nos visitan hoy, a los profesores, ayudantes y estudiantes presentes, y a continuación Alejandro Vergara, director del ciclo, presentará el encuentro. Buenas tardes, seré su moderadora el día de hoy. El encuentro se estructurará de la siguiente manera. Para comenzar, se presentará una biografía del jurista de 4 minutos. Luego, los profesores invitados realizarán su exposición. Serán 4 exposiciones de 15 minutos cada una. Para continuar, los exponentes podrán dialogar entre ellos, a lo que dedicaremos 25 minutos, y finalmente abriremos un espacio de preguntas para el público los últimos 10 minutos. Desde ya pueden ir anotando sus preguntas en el chat que hemos habilitado para ello. Iniciamos entonces con la biografía. Se proyectará una línea de tiempo que nos permitirá ver la época en que vivió este jurista. Invito a Scarlett Escobar a conectarse y a encender su micrófono. Scarlett es ayudante de Derecho Administrativo en la UC y presentará una biografía de Francisco González, elaborada por Paul Tamay. Adelante. El profesor Francisco González Navarro nació en la ciudad de Málaga en 1930, siendo un destacado jurista del derecho administrativo que se desempeñó en diversas áreas como docente, como juez del contencioso administrativo español y como consultor en misiones internacionales, habiendo pasado por Chile en la década de los 80. A lo largo de su carrera, el profesor González Navarro estuvo ligado a la administración civil del Estado, contribuyendo en la formación de nuevos administradores públicos, siendo profesor numerario de procedimiento administrativo en la Escuela Nacional de Administración Pública en España. Recordados son sus escritos sobre dicha materia, convirtiéndose en uno de sus mayores especialistas, destacando sus obras Comentario de la Ley Española de Procedimiento Administrativo y 50 años de procedimiento administrativo en un mundo cambiante. González Navarro también se desempeñó como profesor universitario, iniciándose como profesor ayudante en Derecho Administrativo en la Universidad de Granada, misma institución en la que estudió la carrera. Posteriormente, se trasladó a la Universidad Complutense de Madrid, donde fue nombrado profesor adjunto, y luego como profesor agregado, llegando a ser nombrado catedrático en la Universidad de Málaga en 1983. Año en el cual también fue incorporado a la Universidad de Navarra como profesor ordinario y director del Departamento de Derecho Administrativo, cargo que desempeñó hasta 1997. Fue durante su estadía como profesor en Navarra que González Navarro se convirtió en un impulsor y defensor del derecho público foral de Navarra, a través de la creación del Departamento de Derecho Administrativo ya mencionado, luego de promover la iniciativa con diversas instituciones, de su incorporación en los programas docentes, la investigación y su labor en la Revista Jurídica de Navarra. Sin duda, este fue uno de sus grandes legados como jurista, la construcción sistemática del derecho público de Navarra. Nuestro jurista sostenía que el profesor universitario debe hacer 2 cosas:
La primera, enseñar a los futuros profesionales la ciencia ya hecha. Y la segunda, a hacer ciencia, esa que todavía no se enseña porque aún no se sabe. A lo largo de su carrera docente fue fiel a dichas tareas, en lo que serían también, a su juicio, los fines de una universidad: la formación, investigación y permeabilidad. Otra de las grandes dedicaciones que tuvo nuestro jurista a lo largo de su vida fue la de integrar el Tribunal Supremo de España, como magistrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo en 2 periodos. El primero, desde 1985 a 1991, año en que pidió la excedencia voluntaria, y el segundo desde 1998 hasta el 2005, año en que cesó por jubilación. Las sentencias del juez González Navarro destacan por su profundo análisis y sus aciertos dogmáticos en los que se percibía una pluma justa en sus decisiones, conocedora del derecho administrativo, y que nos permite conocer su gran aporte a la disciplina como juez creador de doctrinas jurisprudenciales que sin duda seguirán trascendiendo en la materia. Los vínculos de nuestro insigne jurista con Chile no solo se dieron como maestro de tesis doctoral de varios alumnos chilenos, sino que también como consultor por encargo de las Naciones Unidas en los años 1979, 1980 y 1982. Dicha misión se abocó en una de sus grandes especialidades, los procedimientos administrativos, materia respecto de la cual pudo elaborar un anteproyecto de ley que fue presentado en un seminario organizado por la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, CONARA. Pero lamentablemente sus trabajos no terminaron como leyes. Aún así, quedó grabado su nombre en la doctrina nacional en lo que respecta a la materia. Como jurista, fue uno de los autores más importantes de la doctrina administrativa española. Destacan su Derecho Administrativo Español, en 1998, en 3 tomos, sus obras sobre el procedimiento administrativo ya mencionadas, y sus libros sobre diversos temas, tales como El Estado Social y Democrático del Derecho, 1992, España, Nación de Naciones, el moderno federalismo, 1993, o su inolvidable obra La Universidad en la que yo creo, del año 2000, en la que se observa lo que quiso transmitir a sus alumnos. El profesor González Navarro falleció el 5 de marzo de 2021, dejando atrás un inmenso legado, cuya influencia seguirá traspasando fronteras a través de su incansable obra y de sus discípulos en la disciplina del derecho administrativo, a la cual dedicó su vida y obra, y que definía como el derecho del poder para la libertad. Muchas gracias. Seguimos con las exposiciones. Se ha alterado el programa por el contenido de las ponencias, iniciando el profesor Alejandro Vergara. Lo invito entonces a conectarse y a encender su micrófono. Alejandro es licenciado en Derecho de la Universidad de Concepción, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y postdoctorado en la Universidad de Pau en Francia. Actualmente es profesor titular de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor de Principios y Sistemas del Derecho Minero, Estudio Histórico Dogmático, de la Editorial Jurídica de Chile, la que se trata de una tesis doctoral del profesor Alejandro, dirigida por el profesor Francisco, publicada primero en 1992 y reimpresa en varias ocasiones por la editorial. Presentará Francisco González Navarro, un jurista integral. Adelante. Muchas gracias, Francisca. Los saludo a todos. Mi presentación podría haber sido precedida con una breve reseña de mí, indicando simplemente mi nombre, discípulo de Francisco González Navarro. En esa condición voy a dirigir algunas palabras sobre este insigne jurista que fue Francisco González Navarro, a quien tuve la suerte de conocer como doctorando a fines de los años 80 en la Universidad de Navarra, España. Don Francisco falleció el año pasado, como se decía en la biografía, dejando una huella indeleble como un jurista importante de la España del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX, también como profesor de universidades y formador de discípulos
4 de los cuales estamos hoy día rindiéndole este homenaje. Y en fin, como juez del derecho administrativo español. Podremos agregar, como se ha anunciado, su rol de consultor internacional en el caso de Chile, desde donde muchos supimos de su especialidad, de sus dotes de persona, de gran persona, y pudimos conectarlo con nuestro país. Como decía, Francisco González Navarro fue parte de esa pléyade de juristas que dieron una nueva forma y contenido a esta disciplina del derecho español. El derecho administrativo resurgió a través de liderazgos de académicos inolvidables, como Eduardo García Enterría, al cual el mismo don Francisco estimaba que era el líder de esa escuela de juristas que dieron a la España un lugar muy especial de frente a Hispanoamérica en esta disciplina. A partir de ese gran movimiento de muchos autores, del cual participó don Francisco, ya se puede decir que en esa luz que era y aún en buena medida también lo es España desde los estudios jurídicos de Hispanoamérica, pudimos muchos observar y formarnos de esa producción académica y científica de la que hablaremos hoy en día. Don Francisco fue autor de obras muy relevantes del derecho administrativo español. Obras que escribió en la plenitud de su madurez científica, profesoral, de juez y de autor. Las obras que ya se han mencionado y las cuales podremos analizar más adelante con las siguientes ponencias, denotan esa madurez de jurista y de quien la escribe no únicamente desde un papel universitario y de una lectura abstracta de la normativa, sino de quien había practicado las consecuencias y la aplicación de esas normas desde la administración misma, como parte de la administración, como enseñante de la administración, y luego como juez. Por lo tanto, en las obras que uno puede leer de Francisco González Navarro, uno puede ver cómo vibra esa aplicación práctica del derecho administrativa, a la cual él le agregaba toda su sabiduría y toda su gran formación histórica y filosófica, no solo jurídica. Este que estamos haciendo hoy en día es un nuevo homenaje al maestro. Ya se han realizado varios homenajes. El más notable es el que hicieron sus discípulos navarros. Llamo así a aquellos que se formaron en la comunidad foral de Navarra, principalmente en la Universidad de Navarra o la Universidad Pública de Navarra. En ese homenaje, en ese primer homenaje, que fue dirigido por José Alenza, aquí presente, y por José Antonio Raskin, pero en el que participaron también Íñigo del Guayo y Francisco Javier Sanz, aquí presente, se deja constancia de esa gran labor que cumplió el maestro en el derecho administrativo. Quise mencionarlo, pues en este homenaje que hoy día le rendimos, no podremos hacerle justicia completamente en todas las facetas, en toda la información que se requeriría para mostrar quién fue don Francisco. Pero allí, en ese texto que realizaron con tanta fortuna sus discípulos navarros, 3 de los cuales están aquí acompañándome, podrá
cualquiera que esté interesado en esta figura observar quién fue nuestro maestro. Quisiera revisar algunas de sus fases, las más importantes, que ya he señalado. En primer lugar, como profesor y guía doctoral. Francisco González Navarro fue un profesor brillante. Fue un activo profesor, por lo demás. Era muy difícil no darse cuenta que estaba Francisco González Navarro en un pasillo, o en una sala de clases, o en algún sitio. Y su presencia no la marcaba su tamaño, porque no era una persona especialmente alta, sino más bien baja. Pero su elocuencia, su simpatía, su cercanía, el modo de interactuar con todas las personas, lo hacían especialmente atrayente, y no solo para los alumnos, sino que también para los demás profesores de la universidad. Compartieran o no compartieran sus predicamentos, sus teorizaciones, sus opiniones. Pero él ya había tenido, antes de ingresar a la universidad, una carrera en la administración civil del Estado en España, en donde se convirtió primero en un gran especialista en procedimiento administrativo, que era lo más importante para esa enseñanza. Fue una segunda etapa, como se anunció en la biografía al inicio, en la universidad, la que lo mostró como el profesor brillante que yo señalaba. Él se había iniciado en Granada, luego continuó en Madrid, y luego la culmina en la Universidad de Málaga, donde fue designado catedrático de universidad en España. Pronto fue llamado, el mismo año, creo recordar, a la Universidad de Navarra como profesor ordinario, y en donde se inició como director del Departamento de Derecho Administrativo, en donde permanecería hasta el año 1997, completando 14 años muy fecundos, quizás los más fecundos de su época universitaria. Aquí, en esta época, tuvo una gran producción literaria, me refiero a textos de dogmática jurídica, un gran apoyo al desarrollo de la ciencia del derecho administrativo a través de la dirección de más de 20 tesis doctorales. En esos 14 años, yo no sé si alcanzó a completar las 20 tesis doctorales, quizás otras las dirigió con posterioridad, me parece que es posible que sí, pero 20 tesis doctorales es un gran número, y no sé cuántos profesores o pueden haber dirigido tal cantidad de tesis doctorales, y del modo en que él lo hacía, porque yo fui testigo directo de cómo él lo hacía. Y fui beneficiado de esa dirección tan cercana, a tal punto que todas sus indicaciones y todos sus consejos a uno lo podían hacer superar todas las inseguridades propias de un veinteañero que intenta transformarse en un escritor de derecho, en este caso derecho administrativo, con todo lo que eso significa. Comenzar a citar a los grandes, a ponerlos en pie de página, a tener la soltura de criticarlos a veces, es algo que pocas personas pueden tener la habilidad para tocar esas fibras de cada uno de los investigadores jóvenes, para que ellos se puedan desarrollar y que puedan desplegar toda su espontaneidad, todo su ingenio, toda su experiencia juvenil, en textos que puedan ser útiles. Por cierto, todos los que estamos aquí tuvimos esa experiencia. Yo aporto con la mía. Por lo tanto, esa es una primera visión que yo quería mostrar del maestro. En segundo lugar, González Navarro como autor de doctrina. Evidentemente, quien observe el panorama bibliográfico de España del siglo XX, de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, podrá revisar la relevancia que tiene Francisco González Navarro en esa literatura.
Son pocos los autores, quizás con una mano o con los dedos de una mano, o a lo mejor con dos manos, si uno quisiera ser generoso, uno podría decir cuáles son los más relevantes autores de esta etapa, ¿no? Y no me cabe la menor duda que entre ellos, en un ambiente de grandes autores en derecho administrativo, que es la época de oro del derecho administrativo, en España, está también él. Sobresalen, por cierto, su manual excesivo, como le decía yo, así a lo Pablo Neruda. No podía sino hacerlo excesivo porque así era, pero notablemente excesivo. ¿Por qué no lo hace más resumido?, le decía. No, es que tiene que ir todas estas cosas. Fue un manual notable en todo caso. El manual o el derecho administrativo español, en 3 tomos, contiene una importante información. Él era generoso igualmente. Fíjense que yo, cuando llegué a estudiar mi doctorado, a pesar de que él ya tenía su manual, me envió a leer a la biblioteca, antes que su manual, el manual de Derecho Administrativo de García Enterría. Me dijo: mire, Vergara, lea primero esos 2 tomos de García Enterría y Fernández, y una vez que usted los haya leído, conversaremos. Y después podremos leer otras cosas, podremos leer mi manual, otras cosas. Era generoso con lo que escribían los demás. Ya veremos de qué manera. Dentro de los otros textos notables que tuvo González Alejandro, Navarro, ¿sí? le quedan 3 minutos. Muy bien. De los otros textos notables que tuvo González Navarro, fue el libro con González Pérez sobre el procedimiento administrativo, que en lo que escribió don Francisco, utilizó materiales que había elaborado con anterioridad en el manual, por cierto, pero los ajustó de tal manera que permitió que esa obra con González Pérez pasara a ser una obra de referencia con 5 ediciones y de una completitud impresionante. Cabe mencionar, dentro de la prolífica producción de don Francisco, temas inesperados, como era escribir sobre el Estado social y democrático del Estado, sobre la España como nación, una introducción a la semiótica jurídica, o el acoso psíquico en el trabajo, esta última a raíz de una sentencia que él tuvo que redactar, a lo cual cabe agregar su generosa contribución a homenajes a profesores de la época, en donde dedicó sus mejores monografías, en el homenaje a García Enterría sobre el poder domesticador, los derechos del recluso, en el homenaje a García Trevijano sobre Radio y Televisión Española, que había sido una experiencia profesional de él, en el homenaje a Garrido Falla, la teoría general de sistemas, en el homenaje a Villar Palací, sobre la justicia y los jueces, en que puso por escrito su sentimiento como juez. Destacan además 3 generosos, como si esto no fueran poco, homenajes a sus colegas de esta generación de oro del derecho administrativo español. Su testamento académico dedicado a Alejandro Nieto, en la universidad que yo creo que ningún estudiante, ningún universitario deberá dejar de leer. En el homenaje, a propósito del escrito o del tratado que escribió Santiago Muñoz Machado, él escribió una recensión como pocas. Parecía un trabajo nuevo. No cabía, por cierto, en una sección de recensiones normalmente de 2 o 3 páginas, pero la de él era enorme, como su tratado. O el libro que escribió para Jesús González Pérez. ¿Qué otro ejemplo de administrativista hay que haya dedicado tanta energía y tantas horas para hablar de los otros administrativistas con los cuales supuestamente se está compitiendo? Eso lo muestra en buena parte como persona.
En fin, quiero terminar con esto. González Navarro como juez. Él fue juez del contencioso administrativo. Pocos administrativistas pueden tener la posibilidad de ser al mismo tiempo profesor de la disciplina de Derecho Administrativo, autor de notables obras de Derecho Administrativo, obras en las cuales se incorporaba su sabiduría histórica y filosófica a través de su autor favorito, que era Ortega y Gasset. Y al mismo tiempo un juez. Sus sentencias no se salvaron, por cierto, de algunas citas filosóficas u orteguianas. Tampoco se salvaron del ingenio y del empeño y del empuje y al mismo tiempo de esa elocuencia que se manifestaba por escrito, y lo más probable es su influencia al interior de la sala de lo contencioso administrativo, muchas de las cuales eran muy comentadas, y él mismo nos hacía partícipe a todos los que estábamos siendo sus doctorandos del desarrollo de varias de ellas. Entonces tenemos un jurista múltiple, por eso es el modo en que yo titulé esta exposición. En fin, la conexión con Chile ya ha sido anunciada. Habría cambiado mucho la regulación del procedimiento y del contencioso administrativo en nuestro país si sus esfuerzos como consultor internacional hubiesen sido obedecidos por el legislador de la época. Es que en los años 80, principios de los años 80, don Francisco visitó en 4 oportunidades nuestro país, precisamente por eso. Visitó nuestro país en una 5ª oportunidad, en que yo tuve la oportunidad y el honor de invitarlo, en la década de los 90, en donde él siguió sembrando su sabiduría en múltiples seminarios, pero simplemente mirábamos con añoranza lo que no se había aprovechado de su sabiduría en las leyes de procedimiento administrativo. Paradojalmente, años después, en el año 2003, el legislador elaboró para nuestro país una ley de procedimiento administrativo, ley que fue elaborada en buena medida con la asesoría de profesores de Derecho Administrativo, los cuales nunca dejaron de decir que había sido muy importante para ellos no solo la ley española de procedimiento administrativo, sino principalmente el comentario de González Navarro a esa ley de procedimiento administrativo. Por lo tanto, la huella que dejó González Navarro es una huella muy importante no solo en España, sino que también en nuestro país. Eso es lo que quería resaltar. Y en fin, decir que él formó una preciosa familia, y seguramente nos está escuchando hoy en día también María Rosa López, su mujer y sus hijos. Para todos también un homenaje. Gracias. Muchas gracias, profesor. Para continuar con las exposiciones, invito a Francisco Javier Sanz a conectarse y encender su micrófono. Francisco es licenciado en Derecho de la Universidad de Navarra y doctor en Derecho de la misma universidad. Actualmente es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de A Coruña, en España. Presentará la visión sistemática del derecho de Francisco González Navarro. Adelante. Muchas gracias. Permítanme que mis primeros minutos sean de agradecimiento. Por encima de la ponencia que se me ha pedido que sea técnica, pero es inevitable que hablar de nuestro maestro lo hagamos desde la humanidad que él nos mostró, y también con un detalle que a mí me impresiona, y es que el profesor Vergara Blanco, que ha organizado este evento, al que le agradezco muchísimo, pues fue un discípulo coetáneo del profesor González Navarro. Tuvimos la suerte de conocernos hace ya más de 3 décadas en Pamplona con motivo de la elaboración de nuestras tesis doctorales. De hecho, mi tesis fue la 7ª tesis del profesor González Navarro, y la siguiente fue la del profesor Vergara Blanco. Entonces tenemos realmente una relación muy entrañable, y quería destacar este dato. Hemos tenido, sin duda, los discípulos del profesor González Navarro, un privilegio, ¿no? Haber tenido su magisterio, y no solo su magisterio, sino también su humanidad,
que a mí es lo que más me llamaba la atención, ¿no? En los cafés que tomábamos, en los paseos por el campus, en su apartamento, esas conversaciones que eran exigentes, pero llenas de entusiasmo, porque yo creo que se puede decir que el profesor González Navarro era un torbellino de fuerza intelectual y de humanidad que a todos nos dejó, realmente nos influyó muchísimo en nuestra carrera. Realmente yo creo que destacaría por encima del jurista su humanidad, su generosidad intelectual y humana, y desde luego haber hecho algo impresionante, como se ha dicho ya, promover tesis doctorales en un ámbito donde apenas había ninguna elaboración jurídica, digamos, en ese departamento, y fue realmente una verdadera revolución. Pero se me ha pedido, de los temas que se me proponía que tratara, elegí uno. La verdad es que me hubiera gustado mucho hablar el que eligió el profesor Del Guayo, que por cierto, el profesor Del Guayo y el profesor Alenza también para mí es estupendo, ¿no? Por poder compartir con ellos este seminario. Pues realmente una de sus concepciones del profesor González Navarro, el derecho al poder para la libertad, es realmente un tema muy sugerente. Pero se me ocurría que por también ser un rasgo distintivo de su obra científica, la visión sistémica del derecho es realmente un dato que todos ponen de manifiesto, todos los que han estudiado los trabajos del profesor González Navarro. Y en esto me baso en los magníficos trabajos que hicieron especialmente el profesor Alenza en su libro Homenaje, que aquí está, que hicimos sus discípulos navarros en el 2007, en el que hay un estudio estupendo, extraordinario, del profesor Alenza sobre la obra del profesor González Navarro, y también sobre el tema del carácter sistémico, también un trabajo muy profundo en este libro Homenaje del profesor Del Guayo, relacionando su tesis sistémica con otras líneas de trabajo jurídicas en el derecho administrativo. La visión sistémica del derecho, podríamos decir que en el profesor González Navarro es un intento de conocer la realidad, no solo del derecho, no solo del fenómeno de las administraciones públicas y de los ciudadanos, sino ir al fondo, intentar descubrir lo que hay latente en las instituciones, en las relaciones jurídicas, y esto no es nada fácil. Partiendo de la base que, según el profesor González Navarro, basándose nada más y nada menos que un biólogo, Bartelanffy, que es el que promueve, este austríaco luego afincado en Estados Unidos, que promueve la tesis de los sistemas y que se aplica no solo a las ciencias naturales, sino que se aplicó a las ciencias sociales por la vía del estructuralismo. Pues el profesor González Navarro es un intento, digamos, de aprender la realidad a través del estudio de los sistemas y sus sistemas en los que el derecho y las instituciones relacionadas con el derecho trabajan y se interactúan. Decía Alejandro Nieto en este libro Homenaje que realmente la vocación frustrada del profesor González Navarro era de filósofo más que de administrativista, y yo creo que es cierto, porque recordará Alejandro Vergara y Alenza y Del Guayo, en las conversaciones muchas veces salían temas filosóficos profundos, ¿no? Que parecía que nada tenían que ver con los temas que estábamos trabajando, pero que estaban en el fundamento de sus teorías. Pues bien, la teoría de sistemas es una teoría que aparece no solo en sus escritos, aparece también en su jurisprudencia. Es concretada en algunos aspectos que quiero ahora destacar. La teoría de los sistemas es un intento metodológico de aprender el derecho, porque el profesor González Navarro, lo destaca Alenza, tiene una obsesión para una preocupación metodológica, cosa que es poco frecuente en los juristas y administrativistas, y en su manual es un intento metodológico impresionante de intentar comprender el derecho y su investigación. Y también forma parte de la teoría de los sistemas de su concepción del derecho administrativo que es un sistema jurídico abierto, un sistema jurídico que tiene que ver con unas orgánico, que tiene que ver con el entorno, en los otros subsistemas que están relacionados con él, y es por tanto no solo forma parte del concepto del derecho administrativo del profesor González Navarro, sino que es un intento metodológico de aprenderlo. Ahí detrás, sin duda, hay una influencia bastante grande, yo creo, del profesor Villar Palasí, otro de los grandes, ¿no? Casi de su generación, que influyó mucho en él.
Por cierto, como pequeña anécdota, lo primero, cuando yo le pedí al profesor González Navarro que me dirigiera la tesis, lo primero me dijo, tienes que leer primero a Ortega y Gasset, que era su gran referente con esa prosa maravillosa y linda del filósofo que nos permitiría intentar una prosa jurídica más elegante. Y otro trabajo que me pidió que leyera, aparte de las obras de García Enterría, fue el ensayo de Guas, Derecho. Un ensayo que son 400 páginas de este procesalista sin una sola nota. Yo creo que es el mayor esfuerzo que se ha hecho en derecho de explicar lo que es el derecho a lo largo de 400 páginas. Bueno, pues digo que es ese intento de conocer el derecho, de buscar lo latente que hay en el derecho, o como expresaba en alguno de sus escritos, conocer la inconfortable complejidad de la vida real. Era un intento una y otra vez, sabiendo que él decía que el derecho, el sistema jurídico era un sistema solidario, coherente, pero que no suponía eso, que no había antinomias, que no había problemas, dificultades, pero que era un sistema que se retroalimentaba y que al final buscaba el equilibrio, o que permitía al menos con los elementos que componen el sistema lograr ese equilibrio, al menos en la interpretación. Y gran parte de la teoría de los sistemas fue justamente la teoría de los grupos normativos, en donde la influencia del Villar-Palassi es muy importante y que se trata de estudiar esos grupos normativos, las fuentes del derecho, pero ordenadas por círculos concéntricos. Desde el punto de vista, él distinguía en la verticalidad los diferentes niveles del ordenamiento y desde la perspectiva horizontal los diferentes aspectos objetivos del ordenamiento. Pues bien, la aplicación de esta teoría fue el patente primero en sus escritos, estudiando temas tan diversos como el Estado, como el sistema autonómico, que desde luego es un objeto de estudio complejo, que la teoría de sistemas ha sido muy oportuna, una serie de el sistema penitenciario, incluso el sistema judicial, y uno de sus últimos trabajos fue, porque el profesor González Navarro tenía una visión de conocer las cosas nuevas, el intento de aprender en el nacimiento en España de la administración electrónica, uno de sus trabajos más importantes hacia la implementación de un sistema global de acceso electrónico a las administraciones públicas españolas. Fue porque en la administración electrónica, en su conocimiento, al menos en los inicios que él estudió, planteaba muchas dudas, planteaba muchas cuestiones. Esa sociedad en red que estaba en la base del nuevo ordenamiento jurídico administrativo electrónico fue para el profesor González Navarro una clave importantísima el estudio del sistema. Él también, analizando otras obras, tengo ahora presentes sus comentarios al gran tratado de Muñoz Machado del derecho administrativo español, otra obra magna como el Manual de Derecho Administrativo del profesor González Navarro, donde él hablaba de que el intento de Muñoz Machado era justamente conocer la realidad cambiante y que más que tratado tendría que llamarse sistema, ¿no? Era una crítica no contraria, sino amable de lo que encontraba el profesor González Navarro con esa visión sistémica. También sus discípulos aplicaron esta tesis y quiero recordar aquí el propio organizador de este evento, el profesor Vergara Blanco, con su magnífica monografía sobre el sistema minero que se subtitulaba Una nueva matriz disciplinaria, que era un concepto que utilizaba el maestro González Navarro para hablar como ese nuevo paradigma que tiene que ver con la sistematicidad del derecho. O las obras del profesor Íñigo del Guayo, su sistema energético, la gestión de los residuos del profesor Alenza. Quiero destacar aquí que yo, como el profesor Alenza, nos dedicamos bastante al derecho ambiental. El derecho ambiental es un objeto de estudio muy apropiado para la teoría sistémica, porque justamente la base científica de la ecología es un ecosistema en donde todos sus elementos tienen que funcionar, y por eso para nosotros los ambientalistas, si nos permite hablar así, ha sido muy útil el haber conocido esta metodología, pero también en otras tesis que él dirigió, incluso el sistema funerario, y yo también en este libro homenaje
hice un intento de orientar este estudio de administración electrónica a través del tema sistémico y la verdad que encajaba bastante bien. Bien, decía que no solo el profesor González Navarro elaboró su tesis a través de sus obras científicas que ya han sido destacadas, también sus discípulos, convencidos de la necesidad de este sistema, lo seguimos, pero también en la jurisprudencia se pueden destacar los rasgos de esa tesis que él mantenía. Y cito una sentencia que siempre me ha gustado porque es casi poesía, una sentencia de 29 de septiembre de 1990 al final del primer periodo de magistrado del Tribunal Supremo, que en un asunto relativo a la denominación del queso manchego, ¿no?, que puede parecer un tema trivial en una cuestión de declarar si estaba dentro de la denominación de origen un queso u otro, el profesor González Navarro en uno de los considerandos dice: el universo todo es un sistema, esto es un conjunto de elementos interdependientes y lo mismo la infinitud del espacio que la invisible pequeñez del átomo se hayan organizado sistémicamente. ¿Dónde empieza y dónde termina la hoja? ¿En el peciolo, en la rama, en las raíces? Importa entonces saber dónde termina la parte y dónde empieza el todo. La clave estriba en que el objeto acotado resulte o no inteligible cuando se le toma por separado. Lo que es parte resulta inteligible únicamente cuando se le pone en relación con el todo, que es subsistema. Esto es una jurisprudencia del Tribunal Supremo que lógicamente se concreta, y no puedo seguir en el desarrollo en el caso concreto, pero que manifiesta, ¿no?, ese intento, ¿no?, de comprender, aprender la realidad cuando hay dificultades. Bueno, yo creo que el tiempo se me está agotando, simplemente quería también señalar, decía que el profesor Del Guayo, un brillantísimo aportación en nuestro libro homenaje de 2007, hace un estudio de su tesis sistémica en relación con otras corrientes del pensamiento jurídico que sustentan la tesis, podríamos decir, estructuralista, no estructuralista, e incluso se puede afirmar que el profesor González Navarro es la visión posmoderna del jurista en el derecho administrativo, pues la relaciona con otras tesis que han tenido un gran impacto en nuestra doctrina, como la relativa a la autorregulación, ¿no?, y citando los trabajos de la profesora Berna Culleta de la Universidad de Girona. En ese estudio donde el profesor Del Guayo pues, hace referencia a esa lucha, a esa dialéctica que hay entre los subsistemas, entre ellos el subsistema jurídico, el social, el ético, en ese debate, ¿no?, entre los subsistemas para alcanzar esa armonía, pues todo eso está latente en los trabajos del profesor González Navarro, que como ya antes se ha destacado, ha abordado muy diferentes materias de nuestra disciplina. Bien, yo creo que al menos por esta primera intervención creo que es suficiente. De nuevo agradecer la invitación que se me ha hecho y desde luego pues manifestar mi emoción, ¿no?, por participar en este evento del que aparte de recordar viejos tiempos, pues sin duda aprenderemos muchísimo para nuestro trabajo como juristas o, como nos decía el maestro, operadores jurídicos, que era una expresión que solía utilizar. Muchas gracias. Gracias, profesor. Para continuar, invito al profesor Íñigo Del Guayo a conectarse y encender su micrófono. Íñigo es licenciado en Derecho de la Universidad de Navarra y doctor en Derecho de la misma universidad. Actualmente es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Almería, en España. Presentará Francisco González Navarro su concepción del derecho administrativo como derecho del poder para la libertad. Adelante. Muchas gracias, Francisca Javiera, por tu presentación y por darme la palabra. Felicito al profesor don Alejandro Vergara Blanco, entrañable amigo y colega, por la celebración de esta reunión científica en honor de nuestro común maestro, el profesor González Navarro. Le felicito y le agradezco que me permita participar con insignes colegas y queridos amigos, todos ellos unidos en el recuerdo cariñoso de don Francisco. La presencia hoy aquí de Francisco Javier Sanz Larruga, de Alejandro Vergara Blanco y de José Alenza es la presencia del maestro. En su condición de discípulos
son testimonio elocuente de la fecundidad de la vida del profesor González Navarro, de su entrega generosa a la universidad y de una vocación cumplida. La cita de estos profesores en un día como hoy satisface uno de los más importantes de la universidad en que nuestro maestro creía. Nos reunimos hoy aquí 4 de entre sus discípulos que hace 30 años nos dedicábamos durante días, meses y años a estudiar en el silencio de la biblioteca en torno a Francisco González Navarro. Es bonito así que esa invitación que hacía el maestro a leer, a estudiar en el silencio de la biblioteca, 30 años después se puede haber cumplido aquí gracias a la iniciativa estupenda de Alejandro. Una de las principales aportaciones científicas de Francisco González Navarro ha sido la definición del derecho administrativo como derecho del poder para la libertad. Esta idea fue formulada en 1987 por escrito en la primera edición del libro Derecho Administrativo Español. Pudo inicialmente, en un contexto de dominancia absoluta de la tesis estatutaria subjetiva, liderada por el profesor Eduardo García Enterría, pudo entonces esta tesis parecer como una frase llamada a atraer por el brillo de una fórmula que por la capacidad explicativa del derecho, por el brillo orteguiano de la formulación. Sin embargo, el tiempo está demostrando que tiene un superior valor científico a las tesis subjetivas respecto de otras formulaciones y tiene una mayor capacidad explicativa. El tiempo está, por tanto, demostrando la veracidad y riqueza de aquella aproximación. Desde que empezó la pandemia hemos asistido a numerosas tensiones entre la necesidad de luchar contra la extensión del virus y de proteger la vida y la salud de las personas y las libertades públicas, en particular la libertad de movimiento. El Tribunal Constitucional español reputó que el confinamiento generalizado derivado del decreto del estado de alarma fue inconstitucional porque el estado de alarma era garantía insuficiente para imponer un sacrificio de algunas libertades y que hubiese sido necesario la declaración de un estado distinto como un estado excepcional. Hace unos días, el 11 de enero de 2022, el Consejo de Estado francés ha decretado que el uso de la máscara solo se puede imponer al aire libre en determinadas circunstancias y justificadamente, porque de otra manera, dice el Consejo de Estado, se vulnera la libertad de los ciudadanos. En los tribunales españoles de la jurisdicción contencioso-administrativa, el debate entre la libertad y las restricciones para luchar contra la pandemia ha sido constante en estos últimos meses. Por tanto, la libertad es algo que está muy presente en los tiempos que vivimos. En esta breve intervención mía no voy a volver a repetir lo que dijo el maestro sobre el derecho administrativo como derecho del poder para la libertad, sino que voy a tratar de destacar algunos elementos para mostrar la trascendencia de la aportación. El maestro da comienzo estudiando el poder y sus antónimos, los antónimos del poder político, examina el valor libertad y las libertades. Contiene un amplio excursus sobre la democracia, propone la unión entre el derecho administrativo, o más que la unión, la comprensión del derecho administrativo dentro del Estado de Derecho, y nos habla del derecho como escudo de la libertad y el conjunto de limitaciones, frenos y controles que establece el derecho administrativo. Y concluye que el derecho administrativo es el derecho del poder para la libertad. Dice Francisco González Navarro, derecho del poder porque da potestades a la administración para cumplir las finalidades que la ley le impone, pero al mismo tiempo da los límites, los frenos, los controles a ese poder. Habla de un nuevo Jano bifronte y dice que esta tesis es vecina a la idea de eficacia y a la idea de garantía, pero que no es lo mismo. El propio González Navarro dice que esta aproximación suya es una aproximación objetiva y que viene, por tanto, a ofrecerla en lid con una tesis subjetiva dominante estatutaria.
Y al mismo tiempo que formula esta definición del derecho administrativo, habla de la actividad administrativa de los otros poderes públicos y crea el concepto de organizaciones de apoyo a poderes públicos distintos del Ejecutivo, como el caso del Consejo General del Poder Judicial, la llamada Administración Judicial, la Administración Parlamentaria, la Casa del Rey y la Organización de Apoyo al Tribunal Constitucional, para mostrarnos que el derecho administrativo también se aplica a esas organizaciones de apoyo, y cierra así el ciclo diciendo que el derecho administrativo es el derecho del poder porque extiende su ámbito de aplicación a poderes distintos de aquel al que tradicionalmente se ha aplicado, que es el gobierno y la administración. Esta explicación es de una gran riqueza, pero no es la principal aportación de González Navarro, porque la principal aportación del maestro es haber introducido el elemento libertad para la definición del derecho administrativo. Y no es la principal aportación porque de alguna manera podemos mirarla también de modo subjetivo, en la medida en que esas organizaciones de apoyo son unas nuevas administraciones verdaderamente independientes, especiales, de apoyo a otros poderes. La verdadera y novedosa carga doctrinal y conceptual se encuentra en la introducción de la finalidad de la definición, la referencia a la libertad como elemento definidor del derecho administrativo. Las tesis estatutarias son de carácter formal porque definen el derecho administrativo como tesis subjetivas, entre ellas la estatutaria, como el derecho de una institución, de una persona jurídica, pero sin referencia a la finalidad que ese derecho debe cumplir. Y por eso existe el riesgo de que ese bucle termine teorizando y reforzando los poderes de esa administración sobre la que se piensa constantemente, con olvido de las finalidades para que existen esos privilegios y esas potestades. La libertad es la gran aspiración de cada individuo y de cada nación y cada grupo. Precisamente la leyenda de los infanzones de Obanos en Navarra, desde la que trabajó el profesor González Navarro, dice que pro libertate patria gens libera estote, para que la patria sea libre, que lo sean sus ciudadanos. La libertad tiene muchas dimensiones, una dimensión filosófica, una dimensión moral, una dimensión psicológica o psíquica, pero la libertad que nos procura el derecho administrativo no es ninguna de esas, es algo más modesto, son las libertades políticas, las libertades públicas. Y cuando los gobernantes se olvidan de que el derecho administrativo sirve sobre todo para garantizar las libertades políticas consagradas en los textos constitucionales, existe el riesgo de la aparición de un nuevo regalismo, el regalismo del siglo XVIII, de la Ilustración y posteriores, consistía en la intromisión del poder público en asuntos religiosos, sobre todo en estados confesionales en los cuales pues, el que detentaba el poder político quería detentar también el poder sobre la Iglesia. Hoy el nuevo regalismo aparece cuando los gobernantes tratan de hacernos libres, pero en un sentido filosófico, psicológico, moral, porque entonces van a tratar de imponernos su propia concepción de la libertad. Los más recientes movimientos filosóficos acerca de la justicia y de la libertad nos dicen que la libertad no puede ser entendida solo como la posibilidad de hacer lo que quiera sin más límite de no dañar a los demás, porque ese es un concepto formal vacío de la libertad. Grandes pensadores como Aron o como Hannah Arendt nos dijeron que es necesario una definición material de la libertad relacionada con la virtud, relacionada con el bien. Y por tanto, la libertad no es solo hacer lo que me apetezca mientras no dañe a los demás, sino es hacer las cosas en un determinado sentido. Ahora bien, ahí vamos a discutir mucho en cada uno de nosotros qué entendemos por qué es lo virtuoso y qué entendemos qué es lo justo. Pero el derecho administrativo nos lleva a todos, en esa pluralidad de ideas acerca de dónde está el bien y la virtud, nos lleva a un punto común, que son los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas por la Constitución. Y el derecho administrativo existe para protegerlas, para fomentarlas.
Bien, es verdad que el poder público puede ayudarnos a adquirir la libertad moral si nos proporciona una buena educación, si el sistema educativo funciona bien y los hombres y las mujeres reciben una buena educación, la buena educación nos hace más libres, pero resulta que las tendencias en los currícula son a quitar las humanidades, la filosofía, el latín, el griego, y por tanto no están contribuyendo a la libertad filosófica, sino todo lo contrario, porque están privando a los ciudadanos de conocimiento de cuestiones fundamentales. Una definición debe proporcionar el fin, el telos de la cosa definida, porque se persigue atrapar bien su esencia o su naturaleza, dos conceptos filosóficos indisociables. Como esencia o usía, intentamos determinar las características inmutables de la cosa. Como naturaleza, physis, procuramos determinar su origen. El diccionario de la Real Academia Española señala que la naturaleza es el principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución. A veces se dice que la naturaleza es la esencia en movimiento. Este dinamismo es el que debe presidir un esfuerzo definidor de dónde viene la cosa y a dónde va la cosa. Por tanto, hoy resulta bastante sorprendente que la tesis subjetiva dominante haya prescindido del telos, de la physis, de la usía, de la finalidad de ese derecho estatutario de la administración. Y hay que alabar, aplaudir y estar felices de haber recibido la herencia de un maestro que nos ha enseñado que ese derecho tiene una finalidad, que es la protección de nuestra libertad. La libertad y la democracia... Sí, termino ya. 30 minutos. La libertad y la democracia son dos instituciones sujetas permanentemente a los embates del poder. Una energía dominadora, en palabras de González Navarro, que seguía aquí a Ortega y Gasset. Hay que vigilar constantemente para que esa democracia y esa libertad no decaigan. No se pueden pretender que las hemos alcanzado para siempre, porque están siempre amenazadas. El domingo pasado se publicaba en un periódico español un interesante artículo de un profesor de Historia de las Ideas Políticas de la Universidad del País Vasco, que se titula Adiós, democracia liberal. Su conclusión principal es la siguiente, y leo: asistimos al amanecer de un hiperdespotismo tecnológico que deja pequeño al que Tocqueville vislumbró, atemorizado en la segunda parte de la democracia en América. Y dice el profesor, la libertad filosóficamente ha caído y tras ella pronto lo harán las democracias liberales. En este contexto, un tanto pesimista, pero no muy alejado de la realidad, de las amenazas que vemos, la definición del derecho administrativo ofrecida por González Navarro como derecho del poder para la libertad cobra una especial importancia y relevancia. Muchas gracias, Alejandro, de nuevo por la invitación. Es un gozo y un placer estar hoy aquí con vosotros en recuerdo de todo cuanto recibimos de esa figura gigantesca. Muchas gracias, profesor. Para continuar, invito al profesor José Francisco Alenza a conectarse y encender su micrófono. José Francisco es licenciado en Derecho de la Universidad de Navarra y licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pública de Navarra, en España. Presentará el profesor Fernando González Navarro, un maestro universitario. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Y también debo comenzar por felicitar al profesor Vergara por organizar este emotivo acto y reconocido y merecido homenaje a nuestro añorado maestro, el profesor González Navarro. También, además de la felicitación, mi agradecimiento por haberme permitido participar como ponente en este seminario o en este encuentro y por hacerme de alguna manera volver a sentir joven, hacerme sentir como un profesor, como un becario, ni siquiera profesor ayudante, un becario que está iniciando su carrera, porque, bueno, la preparación de mi ponencia pues ha sido bastante nostálgica, ¿no? He hecho un esfuerzo por recordar
esa faceta del profesor González Navarro como profesor, y así como el profesor Sanlarruga ha dicho que compartió el momento temporal en el que realizaron su tesis doctoral, pues yo la verdad no tuve esa coincidencia. Para mí el profesor Del Guayo sí lo conocí durante la licenciatura, él me dio varias clases durante la licenciatura, por lo tanto pues conocía su personalidad y su capacidad, que en el caso del profesor Sanlarruga y el profesor Vergara solo tenía las referencias que me daba el profesor González Navarro. El profesor Sanlarruga, como procedía también de Navarra y estaba en Galicia, bueno, pues lo sentía también de alguna manera pues una persona de carne y hueso, ¿no? En cambio, el profesor Vergara, las referencias que me daba siempre el profesor González Navarro era algo así como el Preste Juan, una especie de personaje mítico, porque solo hablaba bien de él, de su talento, de su trabajo, ¿no? De su tesis doctoral. Para mí era algo inalcanzable, ¿no? Finalmente, pues tuvimos la oportunidad de conocernos, aunque como digo, cada vez que nos reunimos, pues vuelvo a sentirme un poco como ese becario que inició la tesis doctoral con el profesor González Navarro y con las referencias de quienes me habían precedido. Bien, voy a compartir pantalla por una presentación que he preparado, algo más visual, porque como ha quedado de relieve, la altura intelectual de las ponencias que me han antecedido pues me obligaban a presentar algo más visual, ¿no? Agradezco también que me hayan permitido hablar de esta faceta del profesor González Navarro. Ciertamente creo que puedo presumir de haber tenido ese privilegio de haber asistido, por lo menos de los aquí presentes, como la persona que más horas de clase ha compartido con el profesor González Navarro, porque a los 2 cursos de la licenciatura y a los cursos de doctorado luego le añadí otra serie de horas de clase en las que yo le acompañaba mientras él seguía impartiendo clases en esa licenciatura. Es probable que algún otro estudiante haya recibido más horas de clase porque el profesor González Navarro era muy exigente, y es probable que a algún estudiante pues se le hubiera atragantado el derecho administrativo y que hubiera tenido más horas de clase con el profesor González Navarro. Bien, ya se ha dicho que él tuvo distintas ocupaciones profesionales, pero realmente su auténtica vocación era la de profesor universitario. Esa vida por oficio que dio título a un libro, a una monografía que dedicó a analizar la labor como jurista del profesor González Pérez, creo que cuando hablaba de que el profesor González Pérez había tenido una vida por oficio, su condición de jurista y su vida personal se habían ajustado perfectamente, creo que él también estaba pensando en su propia vida, ¿no? Y aunque él tuvo muchos oficios jurídicos, realmente en la que se sentía representado en lo que era su auténtica vocación, él reflexionó mucho sobre qué era la vocación, ¿no? Esa llamada interior que cada uno recibimos y que nos indica o nos llama a ser algo o a hacer algo con nuestra vida. Pues él se reconocía como profesor universitario. Y como ha quedado dicho también, incluso cuando actuaba como abogado, como funcionario, como magistrado del Tribunal Supremo, pues realmente dejaba ver su faceta de profesor. Sí es cierto, ya se ha señalado también, que una de sus ocupaciones profesionales fue la de ser consultor de Naciones Unidas en Chile, y eso yo creo que fue uno de los hitos que más le marcaron. Él siempre hablaba de Chile, también casi como un lugar mitológico, como el del profesor Vergara, siempre hablaba del rigor, de la profesionalidad, del cariño con que había sido acogido, y de hecho este recorte de prensa del profesor Lautaro Ríos sobre una recensión sobre una obra que tituló Derecho a la vida y que por cierto realizó en coautoría con el profesor Íñigo del Guayo, esto lo tenía enmarcado y colgado en el despacho del Departamento de Derecho Administrativo, lo que acredita pues, ese cariño que tenía por Chile y esa admiración que tenía por el país que hoy nos acoge. Bueno, se ha recordado también su periplo universitario. Aquí reflejo una foto en el edificio central de la Universidad de Navarra en un acto de investidura de doctores.
bueno, advierto que voy a salir mucho en alguna de las fotos, no por un síndrome narcisista, sino porque pues, muchas de las fotos que conservo de él pues compartimos momentos importantes. Bueno, ¿cómo era González Navarro como profesor? Bueno, él defendía o él afirmaba que los principales instrumentos del profesor universitario eran la lección magistral y el manual. Incluso decía que un profesor debía escribir su propio libro que reflejara su pensamiento jurídico o utilizar un manual para que fuera complemento de esa lección magistral y que no se alejara mucho del pensamiento jurídico del autor. Bueno, pues en su prolífica obra literaria, el profesor Vergara ya ha señalado que quizás las dos obras más características, más destacadas del profesor González Navarro, pues es su manual, ¿no? Su Derecho Administrativo Español, con 2 ediciones. Bueno, el profesor Vergara ha dicho que era un manual excesivo, ¿no? Bueno, eran 2.951 páginas, ¿no? Y eso que no terminó el plan completo que había programado, ¿no? Era además un manual pues, muy heterodoxo, porque incluía cuestiones que evidentemente tenían que ver con su concepción del derecho administrativo español, pero que no se encontraban en otros manuales, ¿no? También lo ha señalado el profesor Sanz Larruga. Tenía 3 temas dedicados a cuestiones metodológicas, tanto de investigación como de docencia. Incorporaba pues, las teorías de grupos normativos, de relación jurídica, de sistemas, de la semiótica jurídica. Incorporaba digresiones sobre historia, sobre filosofía, sobre politología, y creo que ya se ha convertido en lo que Ortega decía que era un clásico, ¿no? Un clásico es un libro que plantea problemas permanentes y que además ofrece pautas, principios, ideas para resolverlos, ¿no? Por lo tanto, más allá de las modificaciones legislativas o que en algunas de estas lecciones pues ya no está ajustado a la legalidad vigente, creo que sigue siendo un libro muy útil, un libro donde podemos seguir encontrando esos dilemas jurídicos y políticos que son permanentes y, como digo, ofrece respuestas en cada uno. Bueno, si ese era el libro, ¿cómo eran sus clases? Bueno, pues más que describirlas, o el que mejor las describió quizás fue un periodista que en los años 90, mediados de los 90, se infiltraba en las clases de distintos profesores universitarios, ¿no? Y en una de las que se infiltró este periodista fue en una clase de González Navarro. Era un periodista muy, muy crítico y que sacaba normalmente los vicios, los defectos de los profesores. Sin embargo, en el caso de González Navarro quedó absolutamente sorprendido. Él no era jurista, y quedó gratamente sorprendido por las clases que impartía el profesor González Navarro. El profesor González Navarro, que además tenía un gran sentido del humor, también este artículo también lo enmarcó y también lo tenía colgado en su despacho, ¿no? Bueno, el infiltrado calificaba las clases de González Navarro como clases totales, ¿no? En aquel momento el Dream Team del FC Barcelona, que con el estilo de Johan Cruyff, que había formado parte de la selección holandesa y que había revolucionado el fútbol con lo que se llamó el fútbol total, en el que las posiciones variaban mucho, pues esa fue la que le transmitió a este periodista las clases de González Navarro, ¿no? Era una clase total, porque uno no sabía de qué nos iba a hablar el profesor González Navarro. Él tenía muy claro que no iba a repetir lo que ya estaba en el libro. Consideraba que eso podía ser hasta una falta de educación para los estudiantes. Dice, ¿para qué voy a repetir lo que ya está escrito en el libro? Entonces, él daba las clases haciendo referencia a cuestiones de actualidad, con un gran dinamismo, como ha dicho también el profesor Vergara. El infiltrado, por ejemplo, decía que la postura eran los brazos alzados como un director de orquesta. Caminaba durante las clases y, sobre todo, mostraba más allá de la regulación jurídica, o trataba de mostrar a los estudiantes una gran dosis de realismo jurídico. Él no era muy aficionado al fútbol, era más aficionado a los toros, ¿no? Y recuerdo yo una de esas clases dinámicas y totales, donde para explicarnos qué difícil y cómo se podía llegar a la idea del contenido esencial de los derechos como límite intangible al legislador cuando regula derechos fundamentales, pues él dice, bueno, ¿qué es la esencia de un derecho? ¿Qué es el contenido esencial de un derecho? Bueno, pues él nos empezó a hablar del toreo de Curro Romero, ¿no? Y dónde estaba la esencia de ese toreo.
y llegó a dar varios pases fingidos, toreo de salón, demostrando que la muñeca con la que se manejaba la capa era la esencia del toreo de Curro Romero, ¿no? Recordaba esta imagen porque estoy seguro que muchos de mis compañeros de promoción recuerdan este tipo de clases del profesor González Navarro, que, como digo, pues eran muy especiales. Se ha destacado también su importante labor en la configuración del derecho público de Navarra, no solo incorporándolo como una materia del programa de derecho administrativo y no solo teorizando sobre el mismo y realizando grandes aportes de investigación, sino sobre todo a través de las tesis doctorales que realizó, su implicación en la Revista Jurídica de Navarra, y esto tuvo su reflejo también en la jornada de homenaje donde se presentó el libro que realizamos desde Navarra. También el Gobierno de Navarra le hizo entrega de un escudo de Navarra por esa contribución al derecho público de Navarra. Bien, se ha destacado ya este artículo, este trabajo muy extenso que se publicó en la Revista de Administración Pública en el año 2000 en la universidad que yo creo. Está hecho además ya en la fase final de su actividad docente y ahí vuelca pues todas sus reflexiones, ¿no? De este trabajo más el capítulo de su libro dedicado al método docente, se puede extraer una teoría, la teoría docente del profesor González Navarro. Yo he entresacado pues 10 reglas o 10, una especie de decálogo que demuestra que sus clases totales y su manual no era algo improvisado, sino que respondía realmente a lo que él pensaba que debía ser la docencia del derecho administrativo en la universidad. Evidentemente no me puedo detener a analizar cada una de esas reglas, ¿no? Bien, bueno, no solo fue profesor, como intento anunciar en el título de la ponencia, González Navarro fue un auténtico maestro. Él decía que en ese escrito, en ese trabajo sobre la universidad en la que yo creo, destacaba la figura del maestro, ¿no? Él entendía que la actividad docente y la actividad investigadora se basaba en la continuidad en la universidad y en esa sucesión de maestros y discípulos. Y también reflexionó sobre la figura del maestro. Dice, la condición de maestro no se adquiere por oposición, no es quien ha elaborado una obra magistral, no es quien tiene una obra prolífica, sino define al maestro como quien por su saber y experiencia es considerado como depositario del entendimiento de una matriz disciplinar, que también es una expresión que ha salido el día de hoy, ¿no? En definitiva, él decía que maestro es el que tenía autoritas, ¿no? Una idea de Álvaro Dors, el que tenía el saber socialmente reconocido. Bueno, pues indudablemente él tenía ese saber socialmente reconocido, ¿no? Alejandro Nieto, en un comentario que hizo sobre su libro, pues lo identificaba o lo comparaba con el saber humano al estilo de los sabios del barroco, ¿no? Yo lo compararía más con un sabio humanista, ¿no? Porque, como también ha dicho el profesor Sanlarruga, destacaba por su humanidad, ¿no? Por su humanismo. Yo destaco en esta foto cómo nos trataba a esos becarios, ¿no? A esos ayudantes. Él, bueno, se implicaba incluso personalmente y participaba incluso con entusiasmo de actividades que podían parecer nimias, ¿no? En la Universidad de Navarra había un concurso de belenes por departamentos y todos los años elaborábamos un belén y él pues nos animaba. Creo que algún año incluso llegamos a ganar a los otros departamentos jurídicos con el belén que hacíamos en el Departamento de Derecho Administrativo. Pero sobre todo, como digo, esa relación personal, ¿no? Esa humanidad que traslucía en sus relaciones, ¿no? Afortunadamente, ya se ha dicho, pudimos brindarle un homenaje que es muestra también de ese reconocimiento. He entresacado esta foto de aquel día, que yo no recordaba hasta ver la foto, que compartimos mesa con los 3 profesores que con gran acierto el profesor Vergara ha seleccionado y que permite comprobar cómo el profesor Íñigo del Guayo y el profesor Sanlarruga pues deben tener alguna fórmula extraña que les hace permanecer exactamente iguales, mientras que a otros pues, nos ha afectado de manera más cruel el paso del tiempo. Y bueno, no solo los discípulos más cercanos, sino otros colegas, ¿no? Aquí
por ejemplo, tengo una foto que, por cierto, la tengo detrás mía en la biblioteca, con el profesor Alejandro Nieto cuando fue nombrado miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ¿no? Se ha hablado también de su generosidad intelectual y humana, es que él se alegraba de los éxitos de sus amigos y de sus colegas, ¿no? Y ese día, por ejemplo, vamos, fui testigo de que él estaba incluso más contento que el propio profesor Nieto con esa celebración, ¿no? Y además él reconocía que su actividad no hubiera podido desarrollarse con esa intensidad de trabajo, ¿no? Y no hubiera podido satisfacer su auténtica vocación sin el apoyo de sus amigos y sobre todo de su familia, ¿no? Esto siempre reconocía sobre todo la labor de su esposa María Rosa, pues decía que no hubiera podido, que en otras circunstancias familiares, con otras personas, que no hubiera entendido su vocación y que no hubiera entendido pues esa dedicación absoluta al conocimiento, a la investigación y a la universidad, pues no hubiera podido satisfacer esa llamada interior que sentía por el conocimiento, por la investigación y por la docencia. Pues nada más, muchas gracias por haberme permitido compartir estos recuerdos y estas reflexiones sobre la labor del profesor González Navarro y con su faceta, como digo, de auténtico maestro universitario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Para continuar este encuentro, los panelistas podrán debatir entre ellos. Realizaremos 2 rondas. En la primera ronda, cada uno podrá realizar sus preguntas al resto de los panelistas o ir cerrando, teniendo 3 minutos cada uno. Y en la segunda ronda, cada uno podrá ir respondiendo a esas preguntas, teniendo otros 3 minutos. Y esto se realizará en el orden que realizamos las exposiciones. Comenzamos entonces con Francisco Javier. Bueno, impresionado por todo este bagaje que se ha expuesto aquí y que yo simplemente, después de oír a mis colegas y condiscípulos, ¿no?, del profesor González Navarro, pues siempre, si a todos nos ha dejado una profunda huella, sí que me gustaría, vamos, por curiosidad, ¿no?, saber en concreto en su actuación diaria, ¿no?, hasta este momento, en qué campo o en qué técnica jurídica más les ha influenciado. En mi caso, siempre lo recuerdo, vamos, si se me permite ahora responder, al tratar el derecho ambiental, siempre la tesis sistémica, no voy a volver al tema, pero siempre he pensado en que su metodología es la que debe de resolver muchos temas que todavía están pendientes, porque en el mundo ambiental, el mundo de las aguas, del cambio climático, si no hay una verdadera interacción o los diferentes elementos de derecho ambiental no llegan a esa visión sistémica, el sistema no va a funcionar y todavía creo, lo podrá afirmar el profesor Alianza, que todavía no funciona del todo. Pero en fin, era un poco mi cuestión, si me permiten mis compañeros, de plantearles cómo les afecta, digamos, al día de hoy el magisterio del profesor González Navarro. Aparte, por supuesto, el recuerdo humano que a todos nos dejó muy... yo lo recuerdo muchas veces que le vi después de cuando vine a Galicia y que tuve oportunidad cuando iba a mi tierra, a Navarra, ¿no?, de hablar con él, y realmente pues siempre pues era un placer estar con él y recordarme, ¿no?, los momentos que pasamos mucho tiempo, a diferencia quizá de otros condiscípulos, ¿no?, que pudieron verlo menos tiempo por estar en el Tribunal Supremo, pero bueno, es la cuestión que quería plantear en este breve tiempo. Muchas gracias. Íñigo. Yo quisiera decir 3 cosas. Una, que al escuchar a Alejandro, a José y a Francisco Javier, me he asombrado al descubrir la naturaleza gigantesca de Francisco González Navarro desde un punto de vista intelectual. En una hora nos han recordado los 3 ponentes tantas cosas, tantas ideas, ese torrente vital, las tesis dirigidas. La verdad es que es asombroso, verdaderamente asombroso. Quiero decir en segundo lugar, y si me lo permite María Rosa y sus hijos, que
La primera vez que sentí un sentimiento de orfandad fue cuando falleció, porque siempre había estado ahí en cualquier momento para consultarle cualquier problema, para contarle cualquier cosa, siempre estaba ahí y ya no estaba ahí. Y para mí eso fue un momento bastante triste. Pero, y en tercer lugar, yo tengo detrás de mí siempre sus trabajos, porque son los que cuando todo se pone oscuro y todo se complica, vuelvo a González Navarro para obtener claridad y guía. Sobre cualquier cuestión administrativa siempre hay una respuesta en sus libros. Es maravilloso cómo sistematizó el derecho administrativo de una forma verdaderamente monumental. Estas tres cosas son las que quería decir. José. Bueno, yo he sentido también mucho a nivel personal y a nivel académico también la ausencia del profesor González Navarro, ¿no? Muchísimo, la verdad que fue momentos muy duros, ¿no? Pero bueno, lo ha dicho Íñigo, ¿no? Yo creo que sus escritos, su obra tiene esa eficacia duradera, ¿no? Es decir, no es algo que vaya a pasar, porque él prescindía muchas veces, como ya he dicho, de la legislación positiva, ¿no? Entonces, sus ideas, sus reflexiones, su manera de pensar, ¿no? Yo creo que eso, los que hemos tenido el privilegio de compartir con él muchas horas, él iba pensando continuamente en los problemas o en las cuestiones sobre las que estaba escribiendo y te hacía partícipe, ¿no? Y en ese torbellino, en ese auténtico vendaval intelectual que era, te contagiaba esa pasión por el conocimiento y por la investigación, ¿no? Creo, no sé, ya es una reflexión quizás de señor mayor, ¿no? Pero aprecio unos jóvenes investigadores que, bueno, pues ya la bibliografía que utilizan pues es únicamente la que está en Internet o la que, por supuesto, es del siglo XXI. Yo les animaría a los jóvenes investigadores a que conozcan la obra de los clásicos, ¿no? Precisamente por lo que decía, porque nos siguen ofreciendo respuestas, porque nos siguen haciendo pensar. Él en su manual, efectivamente era un manual excesivo, probablemente, ¿no? Pero él le preocupaba, él estaba interesado en que el estudiante tuviera y desarrollara capacidad crítica, que pensara por su cuenta, ¿no? Y yo creo que los que hemos sido discípulos suyos también en la tesis doctoral, él nos podía dar ideas, él nos podía hablar de la teoría de sistemas, pero luego permitía que cada uno extrayéramos consecuencias, razonamientos propios a raíz de esas ideas, ¿no? Y sus libros de los que hace pensar. Él decía, efectivamente, muchos le habían aconsejado, ¿no?, que hiciera manuales más acomodados a la extensión de las asignaturas, y él decía que había que huir de esos, los llamaba así, y lo tiene escrito, manuales para adolescentes, ¿no? Dice, ¿no? El universitario es alguien que tiene que aprender a pensar por su cuenta, ¿no? Y Azorín decía que para aprender cosas nuevas hay que leer cosas antiguas, ¿no? Yo por eso animo a los jóvenes investigadores a que lean a González Navarro y otros clásicos. Ha citado Javier Sanz al libro de Guasp sobre derecho. Ese tipo de libros ya no se escriben ahora, desgraciadamente. Yo creo que al menos los de mi generación ya no somos capaces de hacer ese tipo de reflexiones, ¿no? No vinculadas a una línea jurisprudencial o a una concreta legislación, ¿no? Y ahí yo creo es donde se aprende a reflexionar y a pensar jurídicamente. Alejandro. Bien, enfrentado a ese desafío que nos pone Francisca, yo puedo agregar lo siguiente, sobre todo que mi exposición estuvo dirigida a mostrar al maestro como jurista integral. Pero si ya soy llamado a recordar anécdotas, momentos con González Navarro, la verdad, nos demoraríamos mucho tiempo en terminar el encuentro de hoy día. Son muchas las anécdotas, todas positivas, llenas de vigor, ese torbellino de ideas y de bondades que era el mismo Francisco. Desde el primer día en que yo tomé contacto con él, en tiempos que no existían estos sistemas de comunicación,
las primeras comunicaciones eran por telegrama con la universidad y algún llamado telefónico breve con el profesor, pero muy breve, era muy difícil esa comunicación. Entonces, la comunicación es que uno llegaba abruptamente desde el otro lado del océano Atlántico a hablar con el maestro y ya se formaba una idea de quién era. Desde el primer momento, él lo único que hizo fue pensar en cómo yo podía explotar todas mis capacidades intelectuales. O sea, eso fue notorio desde el primer instante. Yo creo que él lo hacía con todas las personas. Ese entusiasmo del cual él desbordaba se transformaba al mismo tiempo en una energía propia. Él transmitía esa energía. Ahora, eso fue así siempre, hasta el último día, hasta que ya pronto él ya no se fue desinteresando en el derecho en su último tiempo. Se fue apagando esa enorme luz que él nos dio durante tantos años. Si yo pudiese decir dos aspectos en los cuales he recordado mucho y agradecido mucho la enseñanza de él, ya sea oral, ya sea a través de sus obras o de sus consejos, son dos temas. El primero, el derecho como sistema, por cierto. O sea, es lo que aquí todos hemos remarcado. Hay muchos autores que posteriormente escribieron desde Alemania, Schmidt-Hassmann, un celebrado tratado o libro de derecho administrativo, describe el derecho como sistema en una perspectiva que ya había adoptado el maestro, pero nos permite ordenar las ideas. O sea, era al mismo tiempo que transmitía no solo conocimientos de fondo, González Navarro, sino transmitía un método. Era una forma de recibir herramientas, cómo poder desarrollar luego los temas que uno quisiera abarcar. Por lo tanto, ese es un primer tema y un primer texto importante. Quizás uno ahí tiene que tener la paciencia como para llegar a las últimas páginas del escrito sobre la teoría del sistema, leyendo los textos de biólogos o de otros científicos no propiamente juristas. Y la segunda materia que a mí me parece que ha sido muy, muy importante para mí es lograr penetrar a la micrología jurídica. Esa era una habilidad especial del maestro. Poder recurrir a la filosofía, a la historia, para fundamentar una posición, a sus propias convicciones, porque Francisco González Navarro era un hombre de convicciones, y no las imponía, por cierto, pero él las exhibía con respeto y naturalidad, y no había ningún problema en darse cuenta que para él eran convicciones llenas de fundamento. Y alguien podría decir, él se elevaba a las alturas filosóficas o recorría históricamente algunas instituciones jurídicas. Pero no solo se quedaba ahí, sino que tenía esa habilidad de poder llegar micrológicamente hasta detalles muy importantes del derecho. Y para eso un campo preferido de actuación de él fue el procedimiento administrativo. Muchos profesores de derecho administrativo eluden algunas materias tan micrológicas como podría ser el tema de los plazos o el tema de los detalles de un procedimiento administrativo o de la organización administrativa. Son tareas que son poco visitadas a veces por los profesores que quisieran únicamente poder transmitir aspectos de fondo o teorizaciones que puedan ser, o dar la posibilidad de un discurso más elegante, etc. Pero si hay una lección para mí, es el poder
ascender, por decirlo así, esas ideas tan fundantes, provenientes de la filosofía o de la historia, de la cual los juristas a veces solemos ser visitantes, para llegar enseguida, y casi enseguida, al detalle en apariencia más nimio, pero el más importante para construir una teorización jurídica completa. Por lo tanto, sí hay dos tipos de obras que para mí siempre están muy presentes, son aquellas del método, y entre ellos la teoría de sistemas que están en su manual de Derecho Administrativo, y en segundo lugar, todos sus textos sobre procedimiento administrativo. Ahí podremos seguir penetrando el arado y siempre encontraremos terreno fértil para poder seguir desarrollándonos. Esto quería decir yo en esta primera ronda. Parece que tenemos una segunda ronda, Francisca. Efectivamente, pasamos entonces a la segunda ronda, por si quieren ir respondiendo las apelaciones o agregar algo para cerrar. Francisco. Sí, al haber comentado el profesor Alejandro Vergara el tema del procedimiento, bueno, yo cuando planteé mi tesis doctoral lo quería hacer como navarro del sistema jurídico foral, antiguo, los derechos históricos, y él me dijo, no, mejor un procedimiento. Yo al principio lo vi con reticencia, esto quizás no lo saben mis colegas, pero me di cuenta que, claro, el profesor González Navarro era uno de los mejores profesores de procedimiento administrativo, de una escuela, de esa ley que todavía se habla de ella, ¿no? Y que no ha sido mejorada y cuyos fundamentos están en lo que luego ha sido ya la regulación del procedimiento administrativo. Y yo recuerdo alguna explicación suya del procedimiento en conferencias, porque él pronunciaba muchas conferencias, eran muy divertidas, a veces se limitaba para hablar de un tema y quizá se iba por otros, pero era siempre muy ameno y al final hablaba del tema, por supuesto, pero recuerdo hablar del procedimiento administrativo y era como ya no una figura trivial, sino era la clave de la vida jurídica completa. Y para mí eso tuvo tal impacto que mi tesis doctoral, modesta tesis doctoral del procedimiento administrativo a premio, un procedimiento no muy casi tributario, pues me convirtió en una especie de pasión, ¿no? Oyendo sus explicaciones y sus orientaciones acerca del procedimiento administrativo. Creo que es destacar una época de maestros, la edad de oro, de brillantes del derecho administrativo español, de esa escuela de la RAP, ¿no? Con brillantísimos juristas que se adelantaron en su tiempo, incluso proponiendo figuras jurídicas que promovieron, existiendo un régimen no democrático, pues los fundamentos de los derechos de los ciudadanos. Para mí, quiero destacar este dato, que al principio tomé la tesis con cierta distancia, pero luego me impliqué totalmente viendo cómo su apasionamiento en una institución que yo veía que era vital, ¿no? El procedimiento administrativo en particular. En fin, simplemente quería añadir esta anécdota, si se quiere, en mi experiencia con el maestro. Íñigo. Sí, muchas gracias. Yo muy brevemente quería decir que todo lo que se ha mencionado por Javier acerca del procedimiento y por Alejandro lo comparto íntegramente. Yo fui alumno suyo en cuarto de carrera en el curso 85-86. En agosto del año 85, el Parlamento español aprobó la Ley de Aguas, una nueva Ley de Aguas, en la que vino a publificar el ciclo hidrológico. Y aquello llamó mucho la atención del profesor González Navarro y nos insistió muchas veces en clase cómo, a diferencia de la Ley de Aguas anterior de 1879, en la que se admitían las aguas privadas porque el legislador desconocía que las aguas subterráneas son parte del ciclo hidrológico, la evolución del conocimiento y de la técnica había permitido al legislador del año 85 incluir a las aguas subterráneas en el ciclo hidrológico y declararlas de dominio público con las excepciones y las salvedades de las disposiciones transitorias. Ese
Ese ejemplo de diálogo entre el derecho y la ciencia para mí es fundamental en mi trabajo sobre la regulación, porque la regulación no es otra cosa que ese diálogo entre dos sistemas, el sistema jurídico y el sistema objeto de regulación, ya sean las minas, las aguas, la energía. Y por tanto, y luego el profesor Günther Teubner y Luhmann hablaban del diálogo entre sistemas, pues es lo que él hizo, es lo que él llama la atención en su teoría de sistemas y es lo que él tantas veces proclamó. Muchas gracias. José. Bueno, de procedimiento administrativo, ¿no? Pues un poco por ejemplificar un poco esto que estamos contando, ¿no? O lo que ha dicho el profesor Vergara, ¿no? De que cómo utilizaba la filosofía incluso para desvelar cuestiones tan prosaicas como puede ser el silencio administrativo. Yo destacaría dos reflexiones. Una, el estudio que hizo sobre los llamados procedimientos complejos o integrados, que en la regulación legal no aparecían como tales, pero en esa visión sistémica del profesor González Navarro le permitió ver cómo estaban interrelacionados procedimientos que él llamaba complejos, porque estaban formados por distintos procedimientos. Él estudió el procedimiento de expropiación forzosa y el procedimiento de concentración parcelaria. Eso permitía descubrir dentro de esos procedimientos complejos qué actos de esos procedimientos complejos podían ser o no impugnables. Algo que a mí me vino muy bien cuando se aprueba la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que a su vez es un procedimiento complejo, y para determinar en qué medida la declaración de impacto ambiental era o no impugnable de manera autónoma. Y el otro es un trabajo sobre el silencio administrativo que tituló Ficción, trampa y caos, ¿no? Y luego va analizando por qué ficción, por qué trampa y por qué hablaba de caos en el cambio de la regla general del silencio administrativo, cuando la ley 3092 estableció un silencio positivo como regla general con una serie de excepciones, ¿no? Bueno, pues para explicar que no era un acto presunto, que era la denominación que utilizaba el legislador, sino una ficción, se remonta incluso para explicar un tema de silencio administrativo al derecho canónico, ¿no? Y cómo la persona jurídica es también una ficción y cómo eso tiene su origen en canonistas de los siglos XII y XIII, ¿no? Y bueno, pues uno empieza a estudiar el silencio administrativo y acaba reflexionando filosóficamente, acaba aprendiendo derecho canónico y sobre todo acaba incorporando una categoría jurídica que quizás como estudiante uno no tenía claro, ¿no? La diferencia entre las presunciones jurídicas y las ficciones jurídicas. Así que conviene seguir leyendo al profesor González Navarro. Alejandro. Bien, bueno, precisamente yo tenía aquí a la vista el texto que se acaba de referir José, el silencio administrativo, ficción, trampa y caos. Porque una de las características de la obra del maestro es que sus títulos y sus subtítulos eran verdaderos sintagmas. Eran frases que quedaban para el bronce, como uno podría decir. Y yo se lo escuché a muchos otros colegas de la época, en que decía, basta ver el índice de una revista para saber si uno de esos trabajos es de González Navarro. Uno inmediatamente sabía que es un trabajo con un título, no es que fuera excéntrico, pero con esa originalidad y esa espontaneidad que parecía que estuviese hablando él mismo, porque premiaba muchas veces a las revistas o sus propios trabajos con ese primer título tan llamativo. Ahora, no siempre tenía tantas espontaneidades, pero en este trabajo que hablamos del silencio administrativo, que es la continuación de lo que él dice en su manual y en su texto sobre el procedimiento administrativo, él se permite algunos comentarios muy críticos, a tal punto que algunos son coloquiales. En la página 158 yo tengo aquí marcado, dice, después de todo lo que dice, y abro comillas, me imagino que pocas dudas puede albergar una persona razonable
del auténtico berenjenal en que el legislador español de 1992 nos metió a los administrados. Cierre comillas. Bueno, yo recuerdo haber comentado con él que a pesar de este trabajo suyo del año 2000, solo 3 años después, el legislador chileno incurrió en la conducta que él querría, es decir, que él criticó y querría que no hubiese incurrido la ley española, de consagrar el silencio en nuestra legislación, y después de casi 20 años cumple el próximo año nuestra ley de procedimiento administrativo, podríamos realizar un trabajo que quizás yo debiera hacer en homenaje al maestro, un trabajo muy parecido a este, es decir, un trabajo con un título muy parecido a este, cambiando algunas de estas calificaciones de ficción, trampa y caos, pero poder decir silencio administrativo, inutilidad, porque en nuestro país el silencio administrativo ha sido realmente inútil como instrumento para evitar las dilaciones de la administración, pues de eso se trata, ese es el objetivo. Así que con este ejemplo yo puedo mostrar una de las características de sus obras, lo que las hacían atractivas, el poder observar al mismo tiempo ese efecto práctico que tenía su crítica teórica, muy de fondo, y además con gran soltura por el conocimiento que tenía de la legislación, y tan convincente como para decir en muy pocas palabras algo que quizás otros nos demoraríamos mucho más. Bueno, eso es lo que quería simplemente decir al terminar, en este homenaje en el que me siento muy acompañado de mis compañeros de doctorado. No lo había mencionado específicamente en mis primeras palabras, que estaban focalizadas en el maestro, así que permítanme que los deje de un modo secundario en este recuerdo mío. Pero cómo no recordar todos los momentos con Íñigo y con Francisco en esa etapa juvenil en que ninguno de nosotros ni 30 años teníamos, y después ya conocer a José Alenza con posterioridad en Navarra como uno de sus discípulos, yo no sé si favoritos porque era el más joven y el maestro siempre lo tenía a su lado. Si me permites que te interrumpa, Alejandro, sí. El discípulo en singular de Paco es José Alenza. Claro, entonces el mismo Francisco me dijo que tienes que conocer a Alenza, ¿ya? Así que había que esperar en los viajes que hiciera José a Madrid, o aprovechar en los viajes para cuando nos conocimos, precisamente. Así que junto con haber podido incluir en este ciclo de juristas a un real jurista, con el dolor que tuvimos cuando supimos de su pérdida, podemos decir que estamos en paz con esa justicia de poder decirle a todo el resto de todo lo que hemos bebido de él. Eso. Bueno, pues si alguien quiere decir algo más también. Si alguien quiere decir algo más antes de cerrar. No, si acaso, Alejandro, como el más viejo soy yo, pues reiterar primero mi agradecimiento por este acto, ¿no?, tan entrañable, el hecho de estar aquí, ¿no?, con mis queridos amigos y colegas tan señalados, y también recordar que hay también en Latinoamérica más discípulos. Recuerdo a Timarán, que hizo una tesis muy buena sobre también ambiental, o el Libardo Orlando, que debe estar por tierras colombianas, ¿no? Creo que hay alguno más, lo sabrá seguramente José Alenza, pero que también hay su magisterio, tiene otros condiscípulos que hay por ahí,
que quizá no sabemos dónde están, pero que están y que seguramente también recuerdan con gran cariño a nuestro maestro. Muy bien. Damos por finalizado entonces este encuentro número 31 dedicado a Francisco González Navarro. Agradecemos a los exponentes, a los ayudantes y a la amplia concurrencia de participantes. Comenzando en agosto del año 2020 y efectuando 2 encuentros mensuales, se han efectuado ya varias instancias que se irán materializando en un libro cuyo primer tomo ya está por salir. Esperamos que puedan continuar participando para rever a los juristas. Afortunadamente el ciclo ya ha alcanzado a más de 26.000 personas. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas noches por ahí. Un gran abrazo para todos y todas. Igualmente, muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Ah, Igualmente gracias. para ustedes.